Bienvenidos, estudiantes, ¿cómo les va? En la clase de esta semana vamos a ver los principales aspectos de una metodología que en su momento resultó muy novedosa, sobre todo pre-pandemia, y ahora post-pandemia podemos seguir haciendo uso de ella, ¿sí? En nuestras clases a partir de las características que vamos a repasar en este videito, ¿sí? Hoy vamos a ver cuáles son las características principales de lo que se denominó en su momento como una innovación pedagógico-metodológica, que es la clase invertida. La clase invertida, en principio, lo que pretende es justamente dar vuelta a la clase, ¿sí? Ponerla patas para arriba, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es repasar sus características principales que ustedes tienen para leer el texto de Andrés Olaizola, que en muchos de sus aspectos rescata algunas de estas características y suma datos históricos, experiencias de casos de distintos lugares del mundo con distintos éxitos, ¿sí? Así que vamos a empezar a ver en las características de lo que denominamos clase invertida. En principio, la definición de la clase invertida es cuál es su pretensión, es la inversión del modelo tradicional de la clase presencial expositiva. ¿Cómo? A través de las TICs. La clase invertida no puede hacerse sin esta posibilidad que dan las TICs, que es poder trabajar en punto remoto, a distancia, ¿sí? De modo asincrónico, que significa que podemos trabajar en distintos espacios y en distintos momentos, ¿sí? Eso de lo que también habla Nicolás Búrbules en su texto, que también tienen para leer en las clases anteriores, ¿sí? Pero bueno, esta es la novedad de la clase invertida, ¿no? Es un modelo pedagógico que en su momento, como les decía, resultó innovador. No siempre es aplicable. En un ratito vamos a repasar los porqués de no siempre es aplicable. Pero bueno, en tanto modelo ideal, tiene aspectos muy, muy interesantes, sobre todo para ustedes, y en el caso de que quieran aplicar este modelo en cuando tengan que dar clases y las plataformas educativas de las instituciones donde ustedes dan clases se los permiten, donde haya un campus virtual, es muy factible de realizarse, ¿sí? Bien, el texto de Andrés Olaizola lo que identifica para el diseño de una clase invertida son lo que él denomina momentos. Establece dos grandes momentos, ¿sí? Que acá los sintetizamos en esta plaquita en previo a la clase y durante la clase, ¿sí? El momento previo a la clase del docente, o sea, nosotros como actor, ¿sí? Docente, podemos tener dos opciones o dos acciones separadas o conjuntas. O bien seleccionar material audiovisual para poner a disposición en ese campus virtual a nuestros estudiantes, o bien producir nuestros propios materiales, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones es posible dentro de esta idea de las clases invertidas. Lo ideal siempre es, en el caso de hacer un video, es hacer una propia producción y hacerlo atemporal, ¿sí? Cosa de que ese video nos quede dentro de nuestra propia videografía personal que podamos utilizar explicando determinado concepto, determinado contenido, y después ese videito puede utilizarse para otro grupo educativo, ¿sí? No necesariamente podemos hacer uno para cada uno, sino que hacemos uno y se puede, en el caso de que uno mantenga cierto rigor respecto de cómo lo expone, se puede utilizar, ¿sí? Lo ideal siempre es hacer producciones propias, ¿sí? Que el docente pueda hacer uso de sus saberes tecnológicos y poder exponer muy cortito, muy sucintamente determinados contenidos, ¿sí? A partir de bibliografía, de la materia o a partir de material producido por el propio docente, cualquiera de las dos opciones es válida. Y después el segundo momento que reconoce Andrés Olaizola es el momento de clase, ¿sí? El momento donde el docente se puede convertir en justamente un guía, ¿sí? El docente acompaña durante la clase el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y aquí viene la novedad, ¿no? El estudiante asume mayor responsabilidad en su proceso de enseñanza. Es el estudiante el que pasa de ser
un sujeto pasivo, como los modelos tradicionales que hemos revisado de modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje, el estudiante se convierte en un sujeto justamente activo, comprometido, y no solo con su propio aprendizaje, sino que se fomenta el trabajo colaborativo, el aprendizaje entre pares, ¿no? Donde unos y otros se convierten tanto en aprendices como expertos de determinados saberes y lo comparten. Y el docente puede ser una guía, un tutor, un acompañador de estos procesos durante las clases presenciales, ¿sí? Bien, seguimos con las características de las clases invertidas. Olaizola reconoce, además de estos momentos, lo que él denomina una estructura, ¿sí? Y también reconoce una estructura doble también fuera del aula y en el aula. Fuera del aula reconoce que, por ejemplo, esta es una de las posibilidades, pero las posibilidades pueden ser múltiples, ¿sí? Aplicando la creatividad, pero en líneas generales ustedes pueden aplicar este modelo si quieren y también pueden aplicar cualquier otro. Pero este modelo, el que reconoce Olaizola como el básico, el elemental, la estructura se ciñe a los siguientes elementos. Fuera del aula, en el campus virtual, en la plataforma educativa que la institución disponga y provea, el docente puede plantear, en principio, un video. Puede ser de producción propia o producción a partir de banco de videos, como puede ser YouTube o como puede ser Vimeo o Canva, ¿sí? Seguido de una actividad para realizar, una actividad previa al momento de encuentro presencial, ¿sí? Donde el estudiante en la comodidad de su casa mira el video, hace la actividad y además, bueno, sí, el docente se tiene que tomar el tiempo de poner a disposición de los estudiantes estos dos elementos en el campus, porque si no, por más que produzca un video y por más que diseñe una actividad y no lo cuelgo en la plataforma, tiene que lograrse ese momento de difusión, ¿no? De poder colgar y poner a disponibilidad de los estudiantes estos materiales. El segundo momento, la segunda estructura que reconoce Andrés Olaizola, es donde el docente, a diferencia de la estructura fuera del aula, donde es un curador, un seleccionador, un gestionador, el docente en este momento se convierte, como lo vimos previamente, en un guía, ¿sí? En ese momento guía dentro del aula presencial, ¿sí? Donde ya nos vemos los rostros y estamos en la institución educativa, el docente puede hacer uso de esta pequeña estructura, en donde se presenta una introducción. Justamente la introducción permite que el docente presente el tema, ¿sí? Y además pueda exponer sucintamente ciertas características de lo que denominó clase virtual, clase invertida, quiero decir. Y ahí surge el momento de poder resolver dudas, ¿sí? Siempre hay conocimientos que quedan sin reponer o dudas de algunos estudiantes respecto de esa clase invertida a la que han visto en la comodidad de su casa, ¿sí? Y después de ello, el siguiente momento que reconoce en esta estructura es la actividad. Olaizola reconoce que este momento de actividad en el aula, donde el estudiante asume un rol activo con sus compañeros, es el momento fundamental de la clase invertida. Toda la clase invertida se ciñe a este momento de la actividad en el aula, ¿sí? Y después finalmente un momento de cierre. El cierre puede ser una síntesis de lo visto en el momento de el domicilio, en el momento donde los estudiantes vieron la clase invertida en sus hogares, más lo que vieron en la clase presencial, o puede ser también, además de eso, una introducción a la siguiente clase, ¿sí? Una mini presentación de lo que van a encontrar los estudiantes en la plataforma virtual en la siguiente clase, ¿sí? Bien. A partir de ahí, Olaizola reconoce ciertos beneficios de las clases invertidas. Plantea, 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 plantea ejemplos históricos, ¿sí? De determinados usos de la clase invertida en escuelas de alrededor del mundo, ¿sí? Y justamente reconoce que
la aplicación de las clases invertidas como beneficio da como resultado, por ejemplo, el aumento del compromiso de los estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje, ¿sí? Y además, esto también es muy relevante, aumenta el desempeño académico de cada estudiante, ¿sí? Aumenta el rendimiento. Eso es una muy buena noticia, es un muy buen beneficio. Pero, sin embargo, también reconoce puntos en contra de las clases invertidas, que es ahí donde nosotros quizás, siendo docentes de la provincia de Buenos Aires, con la extensión de realidades de la República Argentina, sobre todo también de la provincia de Buenos Aires, vamos a ir encontrando más en la realidad. Las contras que reconocen son, por ejemplo, una brecha de la que venimos hablando desde el principio de las clases, que es el acceso, ¿no? Las brechas de acceso. No todas las casas ni todos los estudiantes tienen acceso a, en principio, un dispositivo. 2, conexión a internet. 3, espacio domiciliario cómodo para que el estudiante pueda hacer uso de su dispositivo y su conexión y un momento de aprendizaje en la comodidad de su casa. No siempre ocurre, no siempre es tan ideal como se plantea en la bibliografía respecto de las clases invertidas, ¿sí? Y a nosotros, como docentes, nos interpelan las clases invertidas respecto de que tenemos que hacer una mayor inversión de tiempo y de esfuerzo, de dedicación para justamente los momentos previos a la clase invertida. El diseño, la selección, la producción, la gestión de entrar a la plataforma virtual, colocar los elementos, disponer, diagramar, tener en cuenta el calendario, ¿sí? Todos esos momentos también implican mayor esfuerzo docente. Entonces, bueno, cada uno tiene que tener la capacidad y la pericia suficiente como para reconocer si efectivamente nuestros estudiantes, los que tenemos en clase, los podemos innovar nuestras clases a partir de las clases invertidas o tenemos que obviar y aplicar otro tipo de estrategia. Pero bueno, es una opción para nosotros que estamos formándonos en la cultura digital. Es importante que también que reconozcamos que este es un modelo y que hay múltiples, ¿sí? En la medida que ustedes vayan haciendo su formación o reconociendo especializaciones o post-formaciones en su propia carrera, van a encontrar múltiples posibilidades de poder hacer clases que son muy ricas y muy creativas sobre todo. Así que bueno, hasta acá los dejo para que sigan haciendo uso del material bibliográfico, que puedan leer el material y reponer y enriquecer este videito a partir de la lectura de ustedes en el aula virtual. Nos vemos.